¿Qué tal? Hola a todos, buen día. Mi nombre es Alfredo Burgos y hoy les presentaré un tema muy importante que es sobre el uso de la energía eléctrica, específicamente relacionado con el factor de potencia y su impacto tanto en el ámbito industrial como en el residencial. Es- Nuestro equipo está conformado por su servidor Alfredo Eduardo Burgos Reyes y por mi compañero Rodrigo Fernández Ocampo. A lo largo de esta presentación exploraremos qué es el factor de potencia, por qué es importante, las consecuencias de no tener un factor de potencia adecuado, las normativas relacionadas y cómo podemos irlo corrigiendo. Vamos a ver cómo este concepto impacta tanto en el funcionamiento de los equipos eléctricos como en la eficiencia energética de un negocio, específicamente en un caso de mantenimiento de sistema de riego, para jardines. Además, al final, mi compañero Rodrigo Fernández tomará el turno para seguir con la parte de la corrección de factor de potencia. Bueno, como introducción general, en esta presentación pues vamos a abordar el concepto de factor de potencia, cómo esto puede afectar a la operación de equipos eléctricos en un taller o negocio y las consecuencias pues, de no gestionarlo adecuadamente. Eh, Veremos las consecuencias de un factor de potencia bajo, tanto técnicas como económicas. Se analizarán las regulaciones y normativas sobre el factor de potencia. Eh, el factor de potencia pues está muy relacionado con la eficiencia de los equipos eléctricos y un buen factor de potencia puede traer importantes beneficios tanto como en el ámbito industrial como residencial. Empezaremos con lo más básico que es el factor de potencia. Bueno, el factor de potencia es un índice que mide cuánta de la energía consumida por un equipo eléctrico se está utilizando de manera efectiva. Este factor se calcula como el cociente entre la potencia activa, que es la que realmente realiza el trabajo, y la potencia aparente, que es la que circula por los cables, pero no realiza un trabajo efectivo. Si el factor de potencia es igual a 1, significa que toda la energía se está utilizando eficientemente. Si es menor a 1, significa que hay una parte de la energía que no se está utilizando adecuadamente, lo cual puede provocar pérdidas. En otras palabras, un factor de potencia bajo indica que la energía consumida es menos eficiente, lo que lleva a más costos y mayores riesgos de que falle. El siguiente diapositiva viene siendo que consecuencias técnicas de un factor de potencia bajo. Eh, bueno, vamos a ver las consecuencias técnicas de no prestar atención al factor de potencia. En primer lugar, un factor de potencia significa que los equipos requieren más corriente para realizar el mismo trabajo. Esta mayor corriente puede provocar una sobrecarga en cables y equipos, lo que puede acortar la vida útil de los equipos. Además, los cables sobrecalentados aumentan la pérdida de energía debido a las resistencias en los conductores. Esto implica que, aunque consumas la misma cantidad de energía, parte de ella se pierde, aumentando tus costos operativos. Si no se corrige, también se puede generar fallos eléctricos y daños a los equipos. A un nivel de infraestructura, un bajo factor de potencia, pues puede generar una mayor caída de voltaje, sobrecargar las líneas de transmisión y distribución, lo que reduce la capacidad de la red eléctrica para manejar la demanda. Bueno, ahora es consecuencias pues, de un factor de potencia bajo en la factura y la red eléctrica. Las consecuencias no solamente son técnicas, también tienen un impacto económico en la red eléctrica. Hablemos de las consecuencias económicas de no corregir el factor de potencia. Esto puede aumentar los costos operativos porque se necesita más energía para realizar el mismo trabajo. Las empresas pueden ver cómo sus facturas de electricidad aumentan, ya que los proveedores de energía suelen cobrar más por la energía reactiva. Además, las multas por no cumplir con las regulaciones de factor de potencia pues pueden ser una carga adicional para las empresas. Además, un factor de potencia bajo puede afectar la competitividad de una empresa, ya que no solo hay un aumento en los costos operativos, sino también en el consumo general de recursos y en la eficiencia de producción. Normas y regulaciones sobre el factor de potencia.
Bueno, afortunadamente existen normas y regulaciones que nos ayudan a mantener un buen factor de potencias y así evitar consecuencias negativas. Por ejemplo, existen muchos países que las compañías de energía existen que el factor de potencias de las empresas estén por encima del punto 9. Si no se cumple con esta regulación, pues reciben penalizaciones económicas. Además, algunos países como México, como España y Estados Unidos establecen requisitos estrictos sobre la eficiencia energética, ya que un factor de potencia bajo no solo afecta a una empresa, sino que también influye en la estabilidad de toda la red eléctrica. Cumplir con estas regulaciones es fundamental tanto para evitar sanciones como para mejorar el rendimiento general de todo el sistema eléctrico. Bueno, en México, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad exige que las empresas mantengan un factor de potencia superior a 0.90. Si no se cumplen con este estándar, se imponen penalizaciones económicas. En España, por ejemplo, las regulaciones son similares, con normativas que establecen el uso de bancos de capacitores para mejorar el factor de potencia. En los Estados Unidos, las compañías eléctricas cobran un suplemento por energía reactiva si el factor de potencia es bajo. Esto demuestra que cómo el factor de potencia es preocupación global y por qué es importante gestionarlo correctamente, independientemente del país en el que operemos. Y bueno, hasta ahora hemos cubierto qué es el factor de potencia, las consecuencias que tiene de tener un factor de potencia bajo y las regulaciones importantes. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Rodrigo Fernández, quien explicará más detalladamente cómo realizar del factor de potencia paso a paso con un ejemplo práctico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Fernández Ocampo, y como mencionó mi compañero, yo seguiré con la presentación a partir de aquí. En estos momentos vamos a hablar sobre un caso práctico, que ejemplifica cómo se implementa la corrección del factor de potencia. Imaginemos que tenemos un taller de riego, y necesitamos implementar maquinaria como por ejemplo, máquinas de soldar y equipos de excavación. Supongamos que después de utilizar un analizador de potencia, o calculándolo de forma manual, descubrimos que contamos con un factor de potencia de 0,75, lo que significa que el uso de electricidad no es eficiente y se está desperdiciando energía. Por ende estamos pagando más por la energía reactiva. Para solucionar el problema, se instalarán bancos de capacitores que compensan el 25% de la energía reactiva utilizada. Y como resultado de estas medidas, el factor de potencia, después de una medición, arroja un valor de 0,98, lo que reduciría la factura de la electricidad ya que mejoraría la eficiencia y disminuiría el desperdicio de energía. A continuación hablaremos sobre los beneficios de corregir el factor de potencia. Existen múltiples beneficios que provienen de corregir el factor de potencia, pero los más importantes y de los que hablaremos aquí son los siguientes. Reducción de costos operativos. Al mejorar el factor de potencia, se tiene un consumo de energía más eficiente y se evitan los desperdicios de electricidad. También se evitan penalizaciones, lo que lleva a una factura eléctrica más baja, así reduciendo los costos de operación. El segundo beneficio del que vamos a hablar es sobre una mejora en la vida útil de los equipos. Los equipos, al corregir el factor de potencia, operan de manera más eficiente y evita que sufran sobrecargas, lo que lleva a un aumento de la vida útil de los mismos. Y por último, hablaremos sobre la mejora en la estabilidad de la red eléctrica. Con un factor de potencia adecuado, la red eléctrica logra funcionar de manera más estable, así evitando fluctuaciones y pérdidas repentinas de voltaje. Por último, antes de terminar, me gustaría dejarlos con una breve conclusión sobre lo presentado hoy. El factor de potencia es esencial para asegurar la eficiencia energética en cualquier negocio. Mantener un factor de potencia adecuado reduce costos operativos, mejora la vida útil de los equipos y optimiza el uso de la energía. Un factor de potencia bajo puede generar costos adicionales, sobrecargar la infraestructura y afectar la estabilidad de la red eléctrica, lo que impacta directamente en la operación del negocio. Cumplir con las normativas y corregir el factor de potencia mediante bancos de capacitores
no solo evita sanciones, sino que también mejora la eficiencia, reduce gastos y favorece la sostenibilidad energética. Tomar en cuenta el factor de potencia desde el principio asegura una gestión eficiente de los recursos y un funcionamiento más rentable y responsable a largo plazo. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta breve presentación haya sido informativa y hayan aprendido y disfrutado con nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen resto del día.